Buenas noches, señoras y señores. Hoy vamos a hablar de convivencia en las aulas. Es un tema del que quizá hablamos poco en los medios de comunicación o solamente hablamos cuando ocurre algún suceso dramático o, como es el caso, cuando se acaba de celebrar el Día contra el Acoso Escolar. Luego, el primer mea culpa, entre comillas, lo tenemos que entonar también los medios de comunicación, porque no nos ocupamos de un asunto con la frecuencia con la que debiéramos, porque es un tema que hay que también, como otros muchos, comenzar a trabajar desde la prevención. Hoy nos acompaña en el plató de Soy Ruido de Fondo Cristina Jorquera, que es la delegada en la región de Murcia de la Asociación Española contra el Acoso Escolar. Cristina, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero que nos sorprende es la propia existencia del bullying, ¿no? Porque todos sabemos que siempre ha habido chavales en los colegios que han sido víctimas de alguna burla o de alguna broma. Ahora, cuando las cosas pasan a mayores, las bromas o las burlas dejan de serlo y cobran otro significado. Y uno se pregunta por el origen del acoso escolar. ¿Por qué la crueldad de unos niños que no dejan de ser unos niños, los acosadores, para actuar de semejante manera con sus compañeros? No sé, es una pregunta, yo sé que muy amplia, compleja y profunda como para empezar, ¿no?, a ahondar en el porqué del acoso escolar, pero cuéntanos tu punto de vista. A ver, el porqué del acoso escolar, pues porque, como tú bien dices, siempre ha existido, o siempre ha habido esos niños que se han metido con otros y han creado ese malestar, pero que haya persistido durante tanto tiempo y con tanta continuidad a lo largo del tiempo ya es preocupante y ya empieza a ser problemático. Y luego ahora, con las redes sociales, internet, todo se magnifica y ya no solo queda en el cole, sino que con las redes sociales te lo llevas a casa y es un acoso las 24 horas del día. 24 horas del día, por no decir más si hubiese más, porque los niños que sufren ciberbullying, por ejemplo, y acoso en las redes, están en un constante dentro del acoso. Entonces ya no es que las familias salgan del colegio y encuentren cobijo en las familias, sino que dentro de su propia casa, en la habitación, encuentran ese foco también de acoso. O sea, que se sienten en este caso atrapados por las redes también. Las redes que en muchos casos sirven un poco como una puerta a la comunicación con el mundo, para ellos son también Claro, porque cuenta que al producirse de continuo, nosotros decimos que acoso escolar hay que investigarlo, hay que ver quién realmente está implicado y quiénes son los agentes cuando un caso estalla, pero decimos que hay acoso escolar cuando se ha producido ese acoso durante 6 meses de continuo y ese malestar en el chaval ya le produce una ruptura de sus habilidades diarias en el día a día. Entonces, cuando tú ya no puedes funcionar en el día a día normalmente porque tienes ese foco que te preocupa, ya decimos que hay acoso escolar. Normalmente el protocolo dice que 6 meses, 3 meses, pero es que nosotros desde la Delegación de Murcia y desde AEPAE, en cuanto a un niño, si no cumple los 3 o los 6 meses, se le produce ese malestar, ya es motivo suficiente para escucharlo y ver qué pasa alrededor de él. Cristina, ¿hay medios suficientes para combatir el acoso escolar? A ver, cada vez hay más gente que está preocupada por el tema y que vuelca sus recursos en trabajarlo, pero nunca es suficiente. Yo desde la Delegación de Murcia, o por lo menos es lo que estamos viendo aquí en la región, se trabaja mucho desde el miedo. Desde el miedo porque, ¿qué pasa si en mi centro doy la voz de alarma de que se está produciendo o tengo un caso de acoso escolar? ¿Qué pasa si desde la conserjería damos números y realmente es elevado?
Digo desde la conserjería, desde cualquier asociación, yo creo que se trabaja desde el miedo y no se dan los recursos necesarios y óptimos para atender sobre todo a las víctimas y a todo el entramado que se mueve tras ellos. La buena voluntad y la colaboración de los docentes en este caso es un elemento clave para... Sí, porque desde las aulas es de donde se educa. La educación es el pilar base de todo. Entonces, si hay formación entre los profesores, si ellos saben detectar, si ellos conectan con su alumnado y les proporcionan las herramientas necesarias para contar, porque lo primero de todo que necesita una víctima es esa confianza para poder contar y que no se le cuestione o se le ponga en duda lo que está contando. Si los profesores y el centro son capaces de crear esa confianza y esos lazos de unión con sus alumnos, se da un gran paso. Entonces, hay muchos centros que están trabajando muy bien desde el tema de la convivencia. Un centro que da sus recursos a la convivencia entre sus alumnos, hay muchas probabilidades de que ese centro no tenga problemas de acoso ni en las redes ni en el centro, porque estás educando en valores. Y educar en valores es un gran paso para evitar que haya acosadores. Cristina, ¿se aplican las políticas educativas de prevención? Digo esto porque hemos visto recientemente en la prensa nacional, en concreto el diario ABC publicaba estos días, que en la Comunidad de Madrid la Consejería de Educación ha sido denunciada, ha sido objeto de una denuncia por no aplicar correctamente o por no tener unos protocolos educativos, digamos, llamémosle prácticos, eficientes, que no queden sobre el papel, sino que sean medidas prácticas. En el caso de la región de Murcia, ¿hay unas políticas o unos protocolos de actuación eficientes, prácticos? ¿Cómo lo valoráis? Hay protocolos de actuación. La Consejería sacó una resolución el 13 de noviembre del 2017 de acoso escolar, donde allí los profesores pueden encontrar, no solo profesores, sino que también familias pueden encontrar toda una serie de, ¿cómo llamarlo?, informes o todo lo que ellos pueden hacer en el papeleo, ¿vale? Se detecta un caso de acoso, ¿cómo lo abro? ¿Qué informes tengo que rellenar? ¿A quién tengo que informar? Todo eso está muy bien definido y la Consejería lo tiene muy bien pautado. Tiene su brigada de acoso escolar, su línea 900, donde la gente puede, o sea, los acosadores pueden, las víctimas y las familias pueden llamar y son atendidos por un equipo de profesionales, pero no es suficiente. Nosotros siempre decimos, y son casos reales, a nosotros nos llaman familias que se abre protocolo, pero no se les informa. No se les informa de en qué fase está su protocolo, se les dice simplemente que sí, que se ha abierto su expediente, pero que la Consejería tiene que investigar y que para eso se requiere un tiempo. Pero es que las familias necesitan cubrir sus necesidades también, ¿vale? ¿Qué pasa con esos padres que por casualidad se han encontrado que su hijo sufre acoso escolar? ¿A quién acuden? O sea, la Consejería te dice que bien, que tienen que tener paciencia, que el caso se está investigando, pero esa necesidad la tienen. ¿Quién les escucha? ¿Quién atiende a ese niño o ese adolescente que está sufriendo acoso escolar y que tiene esa ansiedad? Todos los recursos que se necesitan de inmediato, todo eso está fuera, ¿vale?
digamos que lo importante, y es también a lo que se dedica AEPAE, es a la prevención, pero tristemente, o sea, AEPAE tiene que intervenir o interviene, sobre todo aquí en Murcia, cuando los casos de acoso ya se han producido. Sería más interesante invertir en formación de profesores, en charlas educativas a los padres desde las AMPAs, en crear grupos de apoyo entre los chavales, pero claro, eso no puede ser puntual, debe de ser continuo en el tiempo y eso requiere una inversión económica. Si esa inversión económica o si tú no crees en que es continuo en el tiempo, no vas a poder abarcarlo desde el todo, te quedas en una parcela, que es cuando se produce, cuando estalla. Nos interesamos en ciertos casos, cuando ha habido un suicidio, cuando se produce una denuncia como la que emite AEPAE desde Madrid, pero ¿qué pasa antes? La educación es la base. Si tú no lo trabajas desde la base, formación a profesores, a los padres, incluso a los propios chavales. Todos esos agentes, las víctimas también, o sea, los acosadores también son víctimas y víctimas del sistema. O sea que, en resumen, la parte administrativa de los protocolos existe, se aplica y funciona, pero la pata, digamos, humana y preventiva es la que adolece un poco de falta de atención. Sí, o sea, yo cuando escucho a unos padres que llegan y me centro en los casos, los que también es cierto que hay colegios en los que sí se muestran colaborativos, abren las puertas, dejan que AEPAE medie entre la familia y el colegio para ver y para, digamos, investigar un poquito más en lo que está pasando, ¿vale? Pero hay otros centros que no. Hay otros centros que se debería de informar. O sea, cuando unos padres se están quejando de que sus hijos están sufriendo acoso escolar en un aula en concreto, deberían de hablar con los profesores o con los directores o con el orientador y deberían de decir, ¿qué pasa? ¿Qué medidas vamos a poner para proteger a este niño en concreto que está demandando esa atención, esa necesidad? ¿Vale? Deberían de decirle, pues vigilancia en los patios, le vamos a acompañar al baño, le vamos a poner en los pasillos. Hay que ser concreto. Los padres necesitan que las medidas sean concretas y ver hechos reales. En el patio hay vigilancia, pero ¿qué tipo de vigilancia? ¿Un profesor en una esquina, otro en otro? Si los chavales son muy listos, no van a hacer acoso escolar delante de un profesor, lo van a hacer cuando no están. Entonces, vamos a ponérselo más difícil para que eso no se produzca. Y los padres necesitan esa seguridad de que cuando sus hijos van al colegio están protegidos, porque están delegando en el centro. Cristina, tú además de presidenta o de delegada de AEPAE aquí en Murcia, tú eres coaching educativo. ¿Qué papel hace el coaching educativo para abordar el fracaso escolar? ¿Cómo tratáis desde esta disciplina con los niños? A ver, desde el coaching lo que ofrecemos a las familias es el apoyo a nivel integral, desde holístico. Un apoyo holístico es mediación, más que nada lo primero es hablar con la víctima. ¿Qué necesitas? ¿Qué esperas que te ofrezca AEPAE? El coaching es mucho de preguntar, de ahondar en las necesidades que tienes, de ver hacia dónde quieres dirigir, es trabajar desde el aquí y el ahora hacia el futuro. Claro que estás aquí por unas causas y por un motivo, pero si estás aquí es porque a lo mejor quieres cambiar algo. Y si quieres cambiar algo, ¿cómo lo quieres cambiar? Trabajamos desde la necesidad
del que llega a EPAE. Yo no puedo imponer, porque hay otros campos, como la psicología, desde donde se debe de trabajar también el acoso escolar. Debe de haber apoyo terapéutico, pero el coaching trabaja desde la reflexión, desde tus necesidades, desde qué quieres hacer con los recursos que tienes para llegar y mejorar e ir hacia el futuro. Generalmente cuando hablamos de esas cosas en los medios de comunicación casi siempre preguntamos lo primero por los datos. Hoy lo hemos dejado casi para el final porque es cierto que las cosas hay que medirlas para saber la magnitud que tienen, porque lo que no se mide no existe. Que en líneas generales, no entremos tampoco al detalle de todos los datos, en líneas generales, ¿cuál es la realidad en números del bullying en la región de Murcia? Pues que hay bullying, o sea, datos, quien quiera datos puede irse al informe ANAR, informe del Observatorio de la Conserjería, y ahí va a encontrar datos. A EPAE lo que le interesa es que hay casos reales que no se trabajan desde una manera multidisciplinar y que hay que trabajarlo. O sea, todos deberíamos de trabajar en la misma dirección, porque esto concierne a todos. Está muy bien sacar un plan de convivencia, está muy bien que cada colegio pueda dar la libertad para que cada colegio pueda abordarlo según sus necesidades, pero debemos de ir todos en la misma dirección, porque esto concierne a todos. ¿Los casos se dan sobre todo en primaria y en la ESO, básicamente? Se dan en primaria y en la ESO, pero en la región de Murcia se han llegado a atender llamadas de padres de niños en infantil, que parece que son muy pequeños y que no tienen conciencia, pero se dan. Y ahí el bullying, digamos, una vez que nosotros hemos investigado los casos, nos hemos dado cuenta que concierne, o sea, los agentes implicados ahí va en torno a las familias, los padres. Los padres muchas veces de los niños en infantil pues están muy encima de ellos, deciden, ¿qué te puedo contar? Quién va al cumpleaños de mi hijo y quién no, discriminando a unos, son niños. O sea, o yo me voy al parque y no, o sea, son niños y a lo mejor una tontería de no invitar a un chaval porque se ríen de él, porque tiene unas determinadas características físicas y no es simpático en la clase, pues esa tontería de no invitarlo a un cumpleaños, a otro cumpleaños, a otro cumpleaños, puede dar el pistoletazo de salida para que en ese niño se sienta mal y en un futuro, aunque no sea de inmediato, en un futuro sea víctima de acoso escolar. Muy bien, Cristina, el tiempo se nos ha ido. La página web de AEPAE es el canal de comunicación mejor para cualquier familia que quiera obtener más información o poner un caso en vuestro conocimiento, o es mejor actuar primero, naturalmente comunicarlo al colegio y a la Consejería de Educación. ¿Cuál es el mejor protocolo a seguir? A ver, la Consejería tiene sus recursos y AEPAE, o sea, es una asociación, entonces también presta sus recursos a las familias. La página web es un buen sitio para contactar con nosotros. En la página web están todas las delegaciones y todos los contactos de todas las delegaciones, Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia. Estamos trabajando incluso en el extranjero. Es un buen recurso para contactar con nosotros. Luego la delegación de Murcia tiene desde el área de psicología, los teléfonos están puestos en la página web
Y las direcciones de correo también, se puede www.aepae.es y luego en cada delegación tienes sus contactos y sus correos. Muy bien. Y luego es importante que no es que tengamos que llevar a los niños entre algodones, pero también debemos romper algunos mitos, eso de a veces no hacerles caso, no dar crédito a lo que dicen, o decir no seas un breva, o no te preocupes, que lo que no te mata te hará más fuerte. Y esas cosas así, romper esos mitos hay que tener mucho cuidado, porque digo, no se trata de llevarlos en algodones, pero tampoco de desacreditarlos por completo. Hay que estar atentos a las situaciones. Yo siempre digo que aunque lo verbalice solo una vez, hay niños que bueno, con intentos de suicidio, que han dado pistas previamente de que eso lo querían llevar a cabo. Si se les hubiese escuchado, pues a lo mejor la cosa hubiese sucedido de otra manera. Siempre que haya un pequeño malestar, por pequeño que sea, debe de ser investigado. Debemos de cuestionarnos qué pasa, qué le ocurre, por qué se encuentra así. Muy bien. Cristina Jorquera, delegada de AEPAE en la región de Murcia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta otro día. Hasta otro día, gracias. Gracias también a ustedes, señoras y señores. Nos encontramos en el próximo programa de Sin Ruido de Fondo. Buenas noches. Ya está, Cristina. Wow. Bueno, bien, muy bien, ¿no? Yo sí. Bueno, no te conozco, es la primera vez que hablar contigo, pero yo te he visto bien. Sí, bueno. Estaba muy nerviosa, siempre impone, siempre impone, pero bueno, sí. Bueno, muy bien, fenómeno. Pues nada, vamos.